Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenas noches, esta es una emisión más de Círculo de Ideas. Estamos en vivo desde la Ciudad de México y hoy está con nosotros Francisco Sea. ¿Cómo estás, Pascal? Muy buenas noches a todos. Gusto en saludarlos otra vez. Ulises Beltrán. Encantado, buenas noches, muy buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches, mucho gusto estar con ustedes. Humberto Musacchio. Buenas noches a todos. José Buendía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Y le doy la bienvenida a José Luis Vargas, quien nos acompaña. Él es ex titular de la FEPAD y también articulista del periódico Excelsior. José Luis. Buenas noches, Pascal, mucho gusto. Bueno, pues estamos en el día 87 de la campaña presidencial. Faltan solamente 3 días de campaña y dentro de exactamente una semana pues estarán cerrándose las urnas en todo el país y comenzarán a hablarse de los resultados. Vamos a hacer un último análisis en esta mesa, es el último programa previo a la elección del 1 de julio. Comenzamos contigo, Pepe Buendía. ¿Cómo ves el panorama? Bueno, creo que nos quedan los próximos días 2 hitos importantes. Uno, las encuestas que se publiquen el próximo miércoles con la última fotografía antes de los comicios. Luego, el inicio de la veda electoral y la discusión que se está gestando alrededor de las manifestaciones que están convocando hashtag 132 y creo que sobre todo las baterías de todos los partidos puestas para cubrir con su presencia las casillas el día de la elección. Entiendo que el porcentaje, por lo menos de los 3 mayores, va a ser impresionante. Es impresionante. Van a cubrir más del 95, 96%. Digamos, donde hay presencia de todos los partidos, de los 3 principales partidos políticos, decía el presidente del Consejo General del IFE, es 98%. Estamos hablando de 2 millones de representantes, más el millón de ciudadanos que participa en la organización de la elección. Humberto Musacchio, viene ya el periodo de veda. ¿Hay algo todavía por definirse? Me parece que el asunto de las manifestaciones de los muchachos de Yo Soy 132 puede dar pie a protestas en el IFE, a problemas. No sé, parece que la legislación impide hacer propaganda y esto de alguna manera pues, es un acto de propaganda. No necesariamente a favor de un candidato, pero sí en contra de otro. Pero lo sobresaliente es que estamos ya nada más a una semana de que se acabe esto que tiene mucho de circo, que nos tiene saturados a los mexicanos, y sobre todo vamos a ver qué tan precisas son las encuestas, qué tan acertadas, y vamos a ver qué tan acertados somos los mexicanos para elegir presidente. Me parece que eso es lo central. Paco Sea, el promedio de las encuestas publicadas da 15 puntos de ventaja a Enrique Peña Nieto. ¿Está todo resuelto? Yo creo que aunque a la gente le puede molestar mucho, me parece que sí. Me parece que por lo menos la elección se puede decidir desde mi cálculo. No quiero hacer alquimia electoral aquí, pero creo que puede ser a lo mejor con un 8% de diferencia, eso en un principio. Hemos visto también los cierres de campaña, actos interesantes en este país en donde parece que llenar un estadio o llenarlo el Zócalo, donde también hemos hecho una métrica muy importante al respecto de la plancha del Zócalo para ver cuántos caben, si están arriba unos de los otros. No, yo todavía no sé, pero bueno, sí resulta muy interesante. Vemos una candidata ya cuando ya no es un asunto de campaña, sino un asunto de fe y ya empezamos a creer en los milagros y empezamos ya aquí a hacernos limpias. Me parece que el asunto ya no tiene nada que ver con los números, ¿no? Ya si estamos empezando a creer en los milagros, el asunto me parece que está mucho más que decidido, aunque pues a algunos no les guste, ¿no? Si es que vamos a confiar a pie juntillas en los números que traen las encuestas, ¿no? Bueno, y en las instituciones electorales, Ángel Verdugo, hoy el presidente del IFE anunciaba que estaba prácticamente todo listo para la noche dar a conocer a las 11:45 de la noche el resultado del conteo rápido y bueno, ahí sabremos definitivamente quién ganó. Yo creo que incluso antes los partidos mismos alrededor de las 2, 3 de la tarde quizá ya tienen algunas encuestas de salida muy incompletas, pero de alguna manera a partir de esa hora ya hay ciertos indicios de por dónde va el voto de los mexicanos. Yo creo también, y lo he manifestado aquí, no es una posición nueva, de que esto está decidido en la elección presidencial desde hace bastantes semanas.
Yo quisiera acotar o añadir alguna cuestión en relación con la elección presidencial. La elección presidencial no es un concurso de belleza, donde la que quede en segundo lugar va a ir a Miss Mundo y el primer lugar va a Miss Universo y el tercer lugar queda como suplente. No, el que gana por un voto se lleva todas las canicas. Entonces, al final de cuentas, si gana por 14, 15, 18, 20 u 8, como señala Francisco, me parece en estricto sentido jurídico irrelevante. La relevancia que yo le veo es esencialmente política. No es lo mismo que un candidato, el puntero que hoy va, que ganare por 7, 8 millones de ventaja al segundo lugar, a que ganare por 256,000 votos. Yo creo que eso desestimularía o haría mucho más difícil justificar ante el electorado o ante la sociedad mexicana un conflicto postelectoral. No estoy diciendo que no lo va a haber, pero lo que quiero decir es que perdería legitimación. De ahí la necesidad o la importancia de que el puntero gane, tomando en cuenta a quien tenemos en el segundo lugar, o el tercero, como gustemos, Andrés Manuel López Obrador. Él, al margen de cuál sea el resultado, él va a hacer algo. No sé qué. Pero en ese sentido veo yo la importancia o la relevancia política, nada más. Pero repito, jurídicamente, el que gane con un voto se lleva todas las canicas. ¿Y legitimidad del presidente? Y legitimidad, evidentemente. Claro. Así es. Ulises, en los cierres de campaña de este fin de semana escuchamos nuevamente a los candidatos dar cifras que no coinciden con las encuestas publicadas, con su promedio. Josefina Vázquez Mota ha hablado de una cercanía ya de 6 o luego de 2 puntos respecto de Peña Nieto. López Obrador todavía dice estar en la delantera. ¿Tú prevés que estos números, al entrar en contradicción con lo que no sabemos que pueda suceder, nos configure un panorama de conflicto postelectoral? Mira, primero hay que decir, las encuestas finales en México no han sido exactas, como no lo son en ningún lado del mundo. O sea, hay un error. Aquí es todavía, quiero insistir un poco, puede ser mayor. Pero tú fuiste muy atinado en 2006. Sí, efectivamente, porque fui muy prudente, me apegué mucho al método y dije lo que el método me decía, que es que no podía saber quién encabezaba y por lo tanto dije esto está desde cualquier punto de vista empatado. Ahora bien, lo que estamos viendo, estas las cifras de partido, bueno, son naturales. Los partidos pues no pueden tirarse al piso, ir al cierre de campaña y decir, bueno, me vengo a despedir, muchas gracias. No, ya han manejado estas cifras, han manejado las cifras, hablan de 6, ahora de 2, Josefina. La de López Obrador es más misteriosa porque ni siquiera da una cifra y no parece. 1,5, de acuerdo con, se la dio a conocer. La envió a algunos periodistas y entiendo, sin quitar a los indecisos, él tenía 1.5 arriba de Peña Nieto en su encuesta. Sin quitar a los indecisos, eso significaría 3 o 4 puntos ya en lo que le llamamos efectiva, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, tenemos esas cifras. Yo creo que la pregunta relevante es, todas las demás, que son de medios, la de la Grupo Imagen Excelsior, el Universal, los otros medios, tendríamos que estar muy equivocados porque todos nos equivocaríamos en la misma cifra casi, porque es muy claro, hay una gran coincidencia en las cifras, sobre todo en el ganador, efectivamente 44, 42 puntos para el primer lugar, una gran incertidumbre con el segundo, porque es muy difícil, cuando están tan cercanos, efectivamente es muy difícil saber quién está arriba y quién está abajo. Entonces, eso es lo que dicen las encuestas. Las dos preguntas. ¿Puede cambiar esto al día de la elección? Sí quiero recordar que por la prohibición de publicar, nuestras últimas encuestas se terminaron de levantar entre ayer y hoy. Quizás mañana todavía tengamos un poco de levantamiento, es decir, tienen por lo menos 7 días de retraso con respecto a la elección. Y bueno, eso puede hablar de algún cambio. No sé en qué sentido, yo creo que las de partido son eso, de partido, se hacen para propaganda, y las de medios son las que estamos comprometidos, como lo hemos dicho varias veces. ¿Puede cambiar las cosas? Pues mira, ha habido cambios, ha habido vuelcos, siempre se cita mucho el caso de Madrid, pero creo que es muy, muy diferente en varios sentidos. ¿Te acuerdas en Madrid que el PSOE venía arriba y terminó perdiendo? Bueno, hubo 2 eventos muy importantes. En primer lugar, estaban bastante más cerca las preferencias, o sea, era una distancia de 6 o 7 puntos, no recuerdo, ¿no? Y fue un evento realmente dramatiquísimo. Para recordarle al público, fue el atentado en Atocha, llegando el tren suburbano trayendo
pues, cientos, miles, no sé cuántos españoles, ¿no? Ahí sí hubo un vuelco. Lo que tú dices es que solo un acontecimiento así podría propiciar un vuelco. Mira, tendría que ser muy, es tanta la distancia que ni siquiera eso lo veo como una cosa probable, y digo, todos esperamos que no ocurra nada de este barbaridad. Además tendría de este que haber tipo, un error en el manejo de la información, que eso fue en España, y además, si mal no recuerdo. es decir, insisto en el tema, ¿podemos equivocarnos encuestadores? Sí, podemos tener un error. Puede haber un error en las encuestas de medios, sí, ya lo veremos el domingo en la noche, tendremos que ser llamados a cuentas y decir cómo lo hicimos. Si ese error existe, pues no creo que sea muy grande, y lo afirmo sobre todo por una razón: cuando las distancias están amplias, es más fácil medir. El problema es cuando hay cifras muy cercanas. Por eso nos topamos con el problema del segundo y tercer lugar. Exactamente, ¿no? En el cual no acabamos de saber qué está pasando. ¿Qué puede pasar de aquí al día de la elección? Bueno, pueden pasar cosas, vamos a ver los cierres de campaña, vamos a ver la reflexión que hagamos los mexicanos en silencio. Esta es una práctica bien europea que a mí no me gusta mucho, porque que nos quiten información a mí no me gusta, pero bueno, es una práctica la europea y ni modo, así es, no habrá ni campañas, ni encuestas, ni nada, y pues los medios estarán reportando no sé qué, poquito antes de la elección, ¿verdad? Así es, no vamos a poder citar a los candidatos, pero bueno, hay cosas que reportar sin duda, ¿no? Por cierto, Pascal, aquí estaremos a las 8 de la noche. Así es. Si nos lo permite la estadística, como digo, el santo señor del teorema del límite central, que es el que me da trabajo a mí, aquí estaremos 8 de la noche estaremos dando a conocer al segundo. La encuesta de salida, el conteo rápido. Bueno, es una mezcla, eso es un anuncio, yo le llamo un anuncio oportuno de resultados. Lo que hacemos es combinamos toda la información posible que tenemos y con base en ella hacemos el pronóstico lo más apegado a la realidad. Muy bien, ya estaremos. No necesariamente números, Pascal, pero sí sabremos quién ganó, eso te lo puedo asegurar. Estaremos aquí dando la cara. Estaremos dando la cara, ¿no? Muy bien, otro tema importante en los últimos días han sido pues acusaciones de compra y coacción del voto. José Luis Vargas, ¿cómo ves este tema? ¿Cómo ves estas denuncias? Bueno, mira, en general es una cuestión que sucede en todas las elecciones a nivel nacional. Es una práctica que desafortunadamente los partidos políticos y sus candidatos siguen recurriendo, por más que llevamos 20 años castigando, sancionando, incluso imponiéndoles la falta de un delito. Y sin embargo, eso a veces escapa no solo a la voluntad de los partidos, sino que depende mucho de los militantes. Creo que eso, en ese sentido, lo que tendremos que ver es cómo actúan las autoridades, en particular la Fiscalía, las distintas fiscalías del país, en la, digamos, eficiencia en torno a ese delito. Pero ahorita se mencionaba algo muy importante que creo que va relacionado con, digamos, el orden de la elección y, digamos, la seguridad de la elección. Y yo creo que también lo que nos ha faltado en este proceso electoral es claridad en torno a cuáles son las medidas de seguridad y la atención a los riesgos de este proceso electoral. Creo que ha sido un tema ausente por un lado el IFE ha hecho una mención diciendo que hay más de 9,000 secciones que se consideran riesgosas. Sí, bueno, se llaman secciones de atención especial. Sí. Esas secciones de atención especial lo que involucran es desde zonas que tienen problemas que pueden ser, digamos, de orden, pues de algún meteorológico, algún tipo de inclemencia, etcétera, hasta cuestiones que obviamente tienen que ver con la delincuencia organizada y zonas verdaderamente riesgosas en el país. Creo que lo que ha faltado, el IFE ha sido muy enfático en decir, nos preocupa este tema, y creo que lo que ha faltado es por parte de las autoridades federales principalmente, pero también evidentemente las estatales, es decir, cuáles son los planes de acción que se están previendo de cara al próximo 1 de julio, es decir, qué se va a hacer en caso de que alguna de esas amenazas se lleguen a concretar, y para empezar eso tendríamos que saber cuál es, por lo menos a grosso modo, cuál es el mapa de riesgos que tenemos de cara al próximo domingo. En cuanto a la compra y coacción del voto, ¿sientes que pudiera influir en el resultado? Yo creo que no, yo creo que hoy los ejercicios indebidos de compra y coacción de voto están muy limitados. Creo que además la sola presencia de las autoridades ese día inhibe mucho las ganas de querer cometer algún tipo de delito.
Evidentemente siempre existen las prácticas típicas de retención de credenciales, de despensas. Eso desafortunadamente todos los partidos acaban recurriendo a ese tipo de prácticas, pero creo que son prácticas aisladas y creo que no son determinantes para el resultado electoral. Hay que acordarse que el Tribunal Electoral, para poder hablar de una nulidad de una elección, necesita que haya una determinancia en ese tipo de faltas. Es decir, tiene que ser lo suficientemente grande para poder voltear o alterar los resultados electorales. Y también hay que acordarse que a partir del 2008, una de las posibilidades en el proceso electoral es el conteo de votos a nivel distrital. Así es. Pero se exige que sea cuando menos un 1%, por lo menos un 1% para que eso se pueda realizar. O si los votos nulos son más que la diferencia entre los dos primeros lugares. Así es. Pero entonces estamos hablando de un 1% de un padrón de 80 millones donde pudieran votar. Pudieran votar a lo mejor 40, 50 millones. Si esas prácticas, Pascal, fueran eficientes, las encuestas tendrían unos errores enormes. ¿Me explico? Es decir, claro. Medimos antes, no les compramos ni les coaccionamos la respuesta electoral a los encuestados y las encuestas finalmente coinciden razonablemente con los resultados. Para mí esta es la evidencia más obvia de que estas prácticas, que existen no lo sé, pueden existir, pero ¿qué tan determinantes pero no pueden ser determinantes, los usan mucho, tendría que ser un sesgo. Esa es la pregunta. ¿Y en una elección apretada no sería determinante? Podría ser, pero no lo creo si lo hacen todos. O sea, tendría que ser es un tema que tendrá que muy eficiente. ¿No? O sea, muy bien, vamos a ir a una pausa y al regresar pues hablaremos de algunas de las últimas declaraciones ya muy cerca del final del proselitismo el próximo miércoles por la noche y también del anuncio que ha hecho el movimiento Yo Soy 132 de realizar una manifestación ya durante el periodo de veda electoral. Esto es Círculo de Ideas, estamos en Cadena 3, regresamos después de una pausa. Regresamos a Círculo de Ideas. Hemos visto este fin de semana actos masivos por parte de los tres principales candidatos a la presidencia de la República. Humberto Musacchio, algo que te haya llamado la atención de lo que se ha visto o de lo que dijeron los candidatos este fin de semana. Lo que se ha visto, creo que Andrés Manuel López Obrador había estado realizando actos de masas impresionantes, hay que decirlo. Sin embargo, el cierre de Veracruz del candidato del PRI me parece que rebasó todas las expectativas, hay que decirlo claramente. El PRI es una maquinaria que oxidada y todo sigue ahí en estas cosas. Pero creo que no hay ningún planteamiento doctrinario, ninguna propuesta política que modifique básicamente el panorama electoral. Que me diga, no votes por este, vota por el otro. Creo que los que ya tienen definido su voto no lo van a cambiar por lo que se ha estado diciendo. A mí hay una declaración de Peña Nieto hecha hoy en el Estadio Azteca que me llama la atención, diciendo que nadie pierde, que si él gana, nadie pierde. Y me da un poco la impresión, Paco Sea, que a diferencia de anteriores presidentes que hacían el trabajo de legitimación, vamos a decirle, después de la elección, después de haber ganado, parecería que Enrique Peña Nieto lo está haciendo antes. Sí, bueno, finalmente dice que no va a haber ninguna persecución, que va a tomar las buenas propuestas de sus contendientes, pero creo que también finalmente la legitimación, Pascal, se va a dar en la diferencia de votos, esa famosa legitimación de origen en contra de una legitimación de gestión. No sé si sea bueno o malo, y así me lo tengo que preguntar, ¿no? Porque un presidente que va a llegar, creo, todavía no se ha hecho la elección, con esa legitimidad de origen, a veces resulta peligroso. Puede resultar peligroso como le resultó a Fox, que tuvo un pasmo inicial muy importante, porque no se sabía presionado por nadie, o puede resultar también peligroso en el sentido de hacer absolutamente lo que se le dé la gana y de empezar a tomar venganzas, ¿no? Venganzas políticas de todos aquellos los que no estuvieron con él. Me preocupa de alguna forma, pero finalmente la legitimidad de origen y la legitimidad de gestión tienen, pues, es un equilibrio propio.
me parece que también a veces la democracia mexicana me da un poquito de flojera, ¿no? Esos actos, bueno, iba a decir otra palabra, pero esos actos de que tienen que, si no llevo un chorro de gente, no voy a ganar la elección, ¿no? Digo, ya estamos ¿Sigue grandes, siendo ¿no? determinante eso, Ángel? Yo creo que no. Antes de dar mi opinión, quisiera, porque además se lo prometí, saludar a mi nieto que está viendo el programa. Porque Lo no saludamos obstante, todos. así Te es. saludamos Porque además, todos. Dame el llavero, abuelito. No, ya ves, ahorita voy contigo. Porque además él lo conoce. Además se interesa de una forma increíble en la política ya a sus 8 años. No le hagas eso, por Muy Dios. bien. Primero debo decir lo siguiente, que qué bueno que la maquinaria del PRI está oxidada, como dijo Humberto, porque si así ven los actos que organiza, ¿qué pasaría si estuviera aceitada? La ventaja probablemente sería mayor a la que tiene hoy Mancera en el Distrito Federal. Muy bien, pero vamos a lo que creo que es importante. A mí me da mucha risa estos acusadores de fraudes potenciales o reales o inventados. Si yo estuviera como estratega de un partido y me enterase de ese fraude, lo que menos haría sería darlo a conocer. Me preparo para capturarlos infraganti y en ese momento llevarlos a la autoridad. Pero si desde 10 días antes hablan y que los celulares y que esto y que el otro, es evidente que forma parte de una estrategia muy vieja de campaña. Y como dijo José Luis, en realidad pensar que esto inclina la balanza hacia un lado o el otro, yo creo que es una vieja discusión. La práctica ha demostrado que eso ya no inclina el resultado de una elección. Es decir, hay muchos ejemplos, de tal manera que me da lo mismo que dijiste tú, me da la misma flojera o quizá un poco más, escuchar los mismos argumentos una y otra vez. A mí lo que me parece realmente de cierta relevancia es cómo los perdedores van perdiendo piso, poco a poco van perdiendo cada vez mayores dosis de cordura. El caso típico es Josefina, la candidata del PAN, que hace 3 o 4 días habla de 6 puntos, que está atrás de Peña Nieto, y hoy en la mañana ya solo está a 2 puntos. Pues es que me dio otra vez. Realmente, o sea, es posible, es creíble, dice uno, la desesperación como diríamos, ya la perdimos a esta mujer, la lleva a hacer. Pero no este será tipo como de dice Ulises, que es algo que había que esperar de parte de los candidatos. Yo pienso que no, yo pienso que la insania, la falta de cordura no es algo que debamos esperar de un candidato, de un político profesional. Bueno, digo, pero si ya está hablando de milagros. Bueno, efectivamente, es a lo que voy. Un candidato que está hablando de milagros y que cita al Maquío, es que el Maquío dijo, Dios hace su trabajo. Bueno, ¿y qué los ateos no votan? Que si nos vamos al 2010, el censo, estamos hablando de que aunque el 8%... no quieran, Dios lo así es, como decía mi mamá, ni Dios lo quiera. Entonces, yo creo que estamos aquí ante la desesperación y sobre todo algo que es importante en el caso de la candidata del PAN, la soledad política. Ella cometió 2 gravísimos errores estratégicos que hoy se están viendo las consecuencias. Primero, no haber aceptado irse al Estado de México como candidata y segundo, haber tenido el atrevimiento de echar por tierra la candidatura del presidente de la República, que era el maestro Ernesto Cordero. Creo que esos 2 grandes retos o estos 2 grandes desprecios al jefe de Estado lo estamos viendo en este momento. Quiero volver, Pepe Buendía, sobre el tema de los actos masivos que vimos este fin de semana. ¿Cómo los viste? En el caso del acto del PRI en el Estadio Azteca, digamos, parte de la discusión en las redes sociales era la enorme cantidad de camiones que llevaron, en los que llevaron a quienes asistieron al cierre, pero ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que en efecto los partidos trataron este fin de semana de mostrar músculo y mostrar poder de convocatoria y lograr impacto con esta clase de actos de cara a las elecciones del próximo domingo, pero dentro de ellos a mí también me llamó la atención la declaración que tú mencionabas hace un momento y la quiero retomar también, la de Peña Nieto hoy en el Estadio Azteca. Y en efecto, desde una semana antes de llegar a las urnas está habiendo mensajes, digamos, de inclusión, de integración. El PRD también los ha hecho, Andrés Manuel, Ebrard, tratando de llamar a la serenidad, incluso ofreciendo serenar un poco
al país. Y la invitación al Maquio Jr., ¿no? Como contralor del gobierno en caso de ganar. Sí. Ahora, en el caso de Peña Nieto, yo creo que es una respuesta a un fenómeno que tampoco habíamos visto en otros candidatos, que es que en plena campaña se produjera un movimiento anti un candidato en específico. Y además no solamente un candidato, sino el puntero en las encuestas, y me estoy refiriendo al movimiento de jóvenes. Rechazo que han manifestado uno de los movimientos sociales que se ha presentado dentro de este proceso electoral es el que creo que está llevando, y me parece que atinadamente, a Peña Nieto a responder que en caso de ganar, pues será un presidente de todos, incluyendo a aquellos que no están de acuerdo o lo han rechazado o se han posicionado políticamente en contra de él. Es el caso también, no por los jóvenes en específico, pero sí por la situación del país, de los llamados que ha hecho el PRD. Yo creo que estamos acabando una campaña en la que se está dejando en cono. Estamos en una situación, me parece, de un país donde ves fragmentaciones. Venimos de un sexenio en el que la violencia ha sido fuerte, y hacia adelante, más allá de las urnas, me parece que es importante, sí, en efecto, que el que gane sea incluyente, integre y además entienda, pues, a la situación del país a la que llega, que es eso, un país donde hay enojos, donde ha habido enconos y donde hay fragmentación. José Luis, en función de lo que dice Pepe, ¿sientes que los candidatos en los últimos días de la campaña hayan decidido bajarle un poco al encono que se había generado en la campaña? Pues yo creo que se ha dividido en dos partes. Por un lado, los candidatos, y aquí creo que no se puede hablar de manera unívoca de los tres candidatos. Yo creo que es claro el caso de Peña Nieto, que en las últimas semanas se ha procurado administrar su diferencia. Creo que también hemos visto a un Andrés Manuel López Obrador, pues que él mismo ha venido cambiando, acelerando y desacelerando su discurso, es decir, más agresivo, menos agresivo. Y creo que se ha visto una Josefina, pues la verdad, un tanto desesperada por querer llamar la atención y poder agarrar pues parte del voto indeciso que no sea, que falta por definir. Yo creo que los partidos además han hecho su propia campaña, y creo que ahí lo hemos visto en los spots de campaña, la guerra sucia que se ha generado y que no ha cesado. Es decir, hasta la semana pasada seguía el IFE bajando spots y subiendo otros, y la verdad es que ahí lo que podemos ver es que hay un procedimiento imperfecto, porque pues el IFE está constantemente bajando anuncios que previamente conocía y demás, pero que ya el daño muchas veces es irreversible. Es decir, cuando hay una calumnia, una difamación, pues ya una vez que sale al aire, de aquí a que el IFE ordena, de aquí a que les llega a las televisoras y demás para ser retirado, pues ya tiene 3, 4 días en el aire, y entonces el daño es irreparable. Entonces yo creo que esa es una de las tareas pendientes que tenemos de cara al próximo proceso. Pero eso no es un problema del IFE. No, una aclaración importante. El IFE no puede hacerlo de otra manera. Así es. Porque entonces estaría bajando spots que nunca viste. Entonces, sí, sería peor. Previa. A mí me sería parece una que con cosa. 34 millones de spots ya la gente ni ve los spots. Pero digamos, la razón es que el IFE tiene una razón solamente casos aislados, ¿no? Yo creo que sí, en términos generales. Yo quisiera referirme a los actos masivos, ¿no? Porque ¿qué pasa con esto? Este es un lenguaje, la cultura política los crea. Este es el lenguaje con el que los candidatos no le hablan a los que estaban ahí, le hablan a los medios de comunicación que le hablan a todo mundo, ¿no? El lenguaje de la política se crea, es muy tradicional, se funden tradiciones que se van creando, pero también tiene que ver mucho con los medios de comunicación. Si los medios de comunicación demandaran otro tipo de actos, si ignoraran el acto masivo, si no fuera la discusión que tenemos, si hubo más o menos en Veracruz que en Morelia y si tal, y si llenó el estadio, no lo llenó, y estuviéramos exigiendo otro tipo de lenguaje, seguramente ese lenguaje evolucionaría hacia formas distintas de expresión. O sea, es un diálogo entre los candidatos, los partidos y los medios de comunicación, y ahí creo que es un momento de reflexionar. ¿Y sigue sirviendo esto desde tu punto de vista? Yo creo que no, yo creo que sirve, porque en muchos lugares no hay actos masivos. Pero Mira, en la mayoría el uso sí, de la calle,
El ¿Cómo uso no? de la calle, por ejemplo, que sean en la calle, que sean grandotes en otras democracias suelen ser lugares cerrados, auditorios, cosas. Pero en fin, ese es un tema muy interesante que hay que ver. Luego, lo que dijo Peña Nieto a mí la verdad me parece muy importante, muy relevante. No tanto, los hubo en los spots, pero creo que en los debates hubo alusiones personales un poco rasposas. Digo, lo digo concretamente, usted se escondió en el baño, ¿no? Feo una persona, ¿no? O sea, hubo cosas, hubo encuentros difíciles y yo quiero interpretar lo que dice el candidato del PRI Peña Nieto como una voluntad de no guardar esas cuentas hacia adelante, porque recordemos que los cambios que este país demanda requieren reforma constitucional. A fuerza, porque ningún partido puede tener más del 60 y no sé qué por ciento, no se puede Bueno, por sí él solo. ya está hablando claramente de una reforma energética. Y Hoy esa decía, energética, voy a bajar la luz, claro. pero con una reforma energética que voy a promover. Quiero pensar que no es la que quiere López Obrador, que no quiere ninguna. Ajá, sí. Quiero pensar que se va a tener que sentar con el PAN y que está echando ya el pial, como decían en mi rancho, y decir, oye, no hard feelings, como dicen en inglés, no malos sentimientos, vamos hacia adelante, vamos a trabajar juntos, porque tenemos que lograr la reforma. Sería no creíble el mensaje de reformas y de cambio ambicioso, de cambio sustantivo de Peña Nieto, si no estuviera garantizando su disposición a reconciliarse con el PAN para hacer con ellos las reformas para modernizar hacia adelante este país. El nuevo secretario de Gobernación de Peña Nieto. ¿Yo? ¿Por qué? No, por ese elogio ¿qué se hizo? Es innecesario, Bueno, ¿no? Si en lleva todo tanta caso, ventaja. en todo caso sería legítimo. Sería legítimo. Por eso usted buscar es secretario de Gobernación. Claro, muy bien, además Sí. tendríamos como amigo a alguien Claro, ahí en Bucareli. alguien. Pero no sé si Bien, viniera muy bien. después de eso. Ya eso ya no Yo sé quisiera si- decir algo, si me permites, Adelante. en relación con los actos de músculo. Sí. Ahorita hace Humberto una afirmación peligrosa en Así todas partes. La última vez que se llenó la plaza en Tiananmen fue con los guardias rojos, con el presidente Mao, y así les fue. Pero no hay una y así les democracia fue. occidental, Pero por eso, favor. bueno, vámonos a una democracia occidental. En Francia Yo les no he das un visto la gorrón. Alexanderplatz llena, no he visto la plaza, la que quieras ahí, o Champs-Élysées, O el Mall de Washington. así es, o Trafalgar Square. Yo creo que es característico de las democracias primitivas como la nuestra hacer actos de músculo. Las democracias consolidadas hacen actos de neuronas. Nosotros de músculo. Como dijo Ulises, es en lugares cerrados, donde se dan argumentos, donde se analizan las Perdón, propuestas. pero yo como periodista he estado donde sí ha habido manifestaciones en grandes plazas, en Israel, en España. Yo lo he visto, yo he sido Efectivamente, testigo. la democracia No en es que me España es una guste. democracia primitiva, lo podemos ver Bueno, con un grupo es de... probable, ahí con te doy un la grupo razón. de... Ahí está, bueno, entonces ya. Pero la de zanjada Israel no es tan diferencia. primitiva, ¿eh? No, pero es otra cosa, es un bastante estado elaborada. militar rodeado por enemigos, es una situación atípica. Bueno, pero hay una cosa que es evidente, y ahí concuerdo absolutamente con Ulises. Si después de ir a las urnas nadie va a tener la mayoría suficiente como a lo mejor hubieran deseado para gobernar en solitario, se tendrá que negociar. Pero te refieres al Congreso, perdón. Obviamente, obviamente. Y negociar implica ejercer o hacer algún tipo de trabajo de reconciliación después de una campaña fuerte, rasposa, con conflictos, con competencia y que deja enconos y que deja heridas. Entonces, en ese sentido, pues gane quien gane. El reto de negociar para sacar adelante las reformas va a ser la primera tarea con la que se va a tener que enfrentar cualquiera de ellos. Paco, Sea. Ahora, dos cosas aquí importantes. La primera, en cuanto a los actos también masivos, yo lo reitero, me parece que no son un acto de músculo, sino es un acto de dinero, porque convocar a una serie de personas por darles un gorro y un desayuno y por darles prebendas al interior de las organizaciones de las cuales van, me parece que es algo que nos debería de avergonzar en este país. Pero bueno, en el asunto de las reformas, yo la verdad no soy tan optimista, me parece que el PAN se la va a cobrar al PRI, las reformas que no hizo el PAN porque no le ayudó al PRI, estoy seguro que el PAN no le va a ayudar al PRI, primero. Segundo, a partir del 1 de diciembre del 2012, el PAN se va a dedicar a trabajar todos los días para regresar en el 2018 a Los Pinos y nos van a fregar a todos otra vez, ese es mi pronóstico. Yo creo que otra vez vamos a tener 6 años muy complejos. Muy bien, vamos a ir a una pausa. Regresando, hay un tema muy interesante que no hemos tocado.
y que puede tener que ver con la campaña electoral, ya lo discutiremos aquí, la aprehensión en falso, digamos, de quien el gobierno había presentado como el presunto hijo del Chapo Guzmán. Regresamos con este tema. Esto es Círculo de Ideas. Estamos en Cadena 3. Regresamos a Círculo de Ideas y bueno, vamos a hablar de, yo creo que una mayor actividad, podríamos decir, por parte del gobierno federal en la última etapa de la campaña. Quiero preguntarle al panel si la aprehensión en falso de quien primero se suponía que era el hijo del Chapo Guzmán pudiera ser un intento de última hora de incidir en favor de la candidata del PAN a la presidencia de la República. José Luis, ¿cómo lo ves tú? Pues mira, yo primero veo una preocupación que es haber sembrado de cierta forma la opinión pública como una expectativa en torno a que la captura del Chapo Guzmán iba a ser como una especie de premio al partido en el gobierno. Yo creo que las cosas en la Administración de Justicia se tienen que tomar con la mayor seriedad y como lo decías hoy en tu artículo de Excelsior, no se puede utilizar políticamente la Procuración de Justicia a través de premios y castigos, encontramos o no encontramos. Y luego la otra cosa que me preocupa, pues es evidentemente la falta de certeza en a quién están aprendiendo parece con una urgencia de querer demostrar que tenía algún tipo de vínculo o relación con el Chapo Guzmán. Es decir, me parece que una autoridad seria lo primero que tendría que hacer es evaluar si se trata de esa persona, si no, antes de darlo a conocer a la luz pública. Entonces, me preocupa primera la parte de Procuración de Justicia, el nivel de investigación que hay, y por otro lado me preocupa pues la noticia de que se trataba de información de inteligencia, porque digo, ¿inteligencia cuál? Y particularmente me preocupa que digan, bueno, es inteligencia que nos proporcionaron los Estados Unidos, el gobierno norteamericano, porque la inteligencia no puede ser compartida, tiene que ser una cuestión nacional y de estricta comprobación de lo que se llega a... Y nunca, por supuesto, revelar que se trata de información de inteligencia. Pepe, buen día. Creo que se puede decir objetivamente que se había creado la sensación de que si había una aprehensión importante en el curso de la campaña, esto podía, como decía José Luis, beneficiar a la candidata oficial, la candidata del Partido Acción Nacional. Pues lo que está claro es que la pifia no solamente no la ayuda, sino que en todo caso pues puede perjudicarla como parte de la imagen general del gobierno. Y creo que aquí hay un punto, tocaba José Luis hace un momento, que me parece muy importante. Antes que cualquier repercusión política, estamos viendo nuevamente un caso difundido y multicitado en el que, no podemos olvidar lo básico, se está violando el debido proceso de una persona que está arraigada. Ya tuvimos la experiencia de Florence Cassés, una persona que se presenta a los medios de comunicación sin respetar la presunción de inocencia. En este caso incluso ni siquiera se había corroborado la identidad de la persona que se estaba presentando. ¿Por qué la premura? ¿Por qué la necesidad de salir? Bueno, no hay más remedio que pensar lo que estás sugiriendo, que además tampoco es nuevo, ¿no? Ya tuvimos el caso de Michoacán en 2009, poco antes de las elecciones, la utilización electoral de la justicia, lo cual pues, es un sinsentido después de un sexenio en el que la línea central del discurso ha sido hay que restablecer el Estado de Derecho y cuidar la seguridad. Bueno, y entonces esto no parece una contradicción, violar el Estado de Derecho para utilizarlo políticamente, cuando por otro lado estás tratando de pedir que se mantenga. En fin, creo que es parte, digamos, de las contradicciones y de las cuestiones que finalmente dañan enormemente justamente al propio apego y respeto que a todos nos piden tener respecto de la ley. Paco, es inevitable vincular las dos cosas cuando la candidata del PAN hace referencia a la detención, claro, antes de que se supiera que no era el hijo del Chapo Guzmán, ¿no? Fíjate, a mí me parece que coincido en parte con José Luis en eso del asunto de no compartir la inteligencia, no sé si estaría tan de acuerdo, pero a mí me queda muy claro que fue la DEA quien da la información, porque la DEA después felicita al gobierno de México.
La Marina se va totalmente detrás de él, le dicen sí es el hijo del Chapo, y yo creo que en el gobierno federal piensan, bueno, por fin le vamos a poder echar la mano a Josefina. Por supuesto que lejos de echarle la mano le causan un daño que me parece que será medible en esta última encuesta que se vaya a publicar el miércoles, pero me parece finalmente grave, ¿no?, que la información de inteligencia del gobierno norteamericano sea tomada a pie juntillas como buena. Ahora, las propias autoridades han dado a conocer que ellos actúan incluso en el más propio sigilo de los elementos que van a realizar el operativo, porque finalmente saben que todos están infiltrados. Entonces, que les dicen media hora antes del operativo a dónde van y por quién van. Entonces, bueno, aquí se fueron todos detrás de esto, me parece que es un error garrafal del gobierno federal, y coincido mucho con Pepe. El asunto de los derechos humanos de los detenidos es algo... Aquí este señor, no sé si sea el Chapo, el Chapitito, el Chapititito, claro, pero lo agarraron con metralletas, lo agarraron con dinero, lo agarraron con droga. Pues bueno, el señor no será el Chapititito, pero algo, seguro algo se dedica, ¿no? Pero el error fue monumental, ¿no? Ángel Verdugo. Yo creo que no va a tener esto mayores consecuencias, salvo la pifia de Josefina, pero sería una raya más al tigre, yo creo así. Lo que quiero señalar yo aquí es la falta de autocrítica de los políticos mexicanos. En un país donde hay una democracia medianamente actuante, lo menos que podía haber hecho la candidata del PAN era ofrecer una disculpa en una posición autocrítica que quizá le habría generado simpatías, porque sus simpatizantes y otros electores habrían entendido que ella no es la que persigue los delitos. En un determinado momento aplaudió una decisión, como seguramente muchas personas de manera sincera, honesta, aplaudieron la decisión porque están de acuerdo en que el delito debe combatirse, pero no ha habido ni siquiera la menor aclaración de decir ofrezco una disculpa. Yo creo que eso es no privativo nada más de la candidata del PAN, sino en este país no hay políticos que cometan errores, todos son perfectos, como dijo María de las Heras también, no hay políticos derrotados, a todos les hacen fraude, les escamotean el padrón. Sí, yo creo que eso habla, como decía Humberto, del primitivismo de nuestro quehacer político. Yo creo que esto no va a tener, en todo caso, si le llevan 20 puntos, pues quizá termine en 22 o una cosa así, pero para esta realidad de que el que gana con un voto se lleva todo, pues es irrelevante. Humberto Musacchio. También creo que no pasará mayores, y sobre esto del primitivismo de nuestra democracia, pues yo quiero insistir en que esta es una democracia muy tierna. México no tiene tradición democrática. Tierna de joven, ¿verdad? Tierna de ingenuo. Sí, es tan tierna como una K-47 en nuestra democracia. O sea, no es tierna de ternura, es tierna de edad. Hay cosas que me dan ternura de ciertos candidatos, ¿eh? No, pero en el siglo XIX, por ejemplo, pues, era un juego entre las élites, eran elecciones indirectas. A partir de 1911 o 12 tenemos ya el voto universal y directo, pero después tenemos todos 70 años o más de monopolio político. En fin, como que no hemos tenido tiempo también de ensayar lo que es la democracia y ensayarnos en la democracia. Entonces, no me extrañan las cosas, pero no me gustan. Bueno, ¿qué viene en los 3 días que quedan? Quedan 3 días de campaña, lunes, martes, miércoles, a las 12 de la noche el miércoles se acaba la actividad de proselitismo, de propaganda en función de lo que dice el COFIPE en su artículo 237, y ese día, Ulises, estará publicando BGC Excelsior la última encuesta, la última fotografía. De la serie, sí, tendremos los resultados publicados antes de la mañana. Podrán verse y vendremos que habrá comentarios de todo tipo. Yo creo que va a haber varias. Yo supongo que todos mis compañeros encuestadores harán lo mismo. De hecho, hay un acto muy bien organizado. Ya hace varias elecciones, lo hace el Colegio de México, la cual estamos invitados varios de nosotros. Entonces, yo creo que va a haber un momento importante para reflexionar dónde están las preferencias, quién está... no son 20 puntos tampoco, que ya es un entusiasmo Aunque excesivo. tú hablas de Josefina. De Josefina, ¿no? fíjense, así es. No, yo pensé que la distancia entre no. Estaba hablando del caso específico de Josefina. No la quieres. Tiene más de 20, tiene más de 20. Pero bueno, estarán estos, habrá yo creo una reflexión final sobre... me temo que lo que seguiremos viendo es un consenso por lo menos en el primer lugar, y veremos si se separa el segundo. Yo creo que es lo que Josefina estaba tratando de hacer con este tipo de cifras, tratar de decir, sí se notaba, como lo vimos en alguna de las encuestas Excelsior,
un cierto ritmo, no sé cómo llamarle, un cierto impulso de crecimiento en el caso de Josefina Vázquez, pero pues lo veremos el miércoles, será el último día, y a ver si nos va bien. Muy bien. Digo, con las encuestas. Como país estoy seguro que nos va bien. José Luis Vargas, una reflexión final. Bueno, yo creo que lo que más importante después del miércoles es, primera, como dicen, el espacio de reflexión de los votantes. Segunda, creo que es bien importante la capacidad de todos los mexicanos de confiar en las instituciones electorales de México. Es decir, tenemos por mucho al sistema más, como dijo Pepe hace un momento, abigarrado en términos electorales de normas, instituciones, tribunales, etcétera. Demasiado candado, ¿no? Y costoso, también hay que decirlo. Sí. Y creo que esa es una de las grandes apuestas de este país, el sistema electoral al que le hemos apostado. Y creo que no se vale que en los últimos días se diga que pues hay que ahora vigilar a través de las redes sociales el voto, porque es tanto como decir que no confiamos en las autoridades. Y hay que recordar que el día de la elección las autoridades electorales son los ciudadanos. Más de 1 millón de ciudadanos va a estar como representante de casilla, y esos ciudadanos son insaculados aleatoriamente y no pueden tener algún tipo de maquinación electoral para favorecer a un candidato. Bueno, y lo que se decía de hace algunos días de las urnas, de dónde estaban colocadas, que si había muchas en el área rural, bueno, primero creo que eso ya se demostró que no es cierto, pero segundo, que en la comisión, en las comisiones encargadas de esto, los partidos políticos pues han aprobado, ¿no?, la ubicación de las casillas. En fin, creo que mucho de lo que tú dices en cuanto a la organización, pues creo que ya está plenamente aceptado por los partidos, ¿no? Humberto Musacchio. Yo no creo que vaya a ser muy eficaz esto de la vigilancia con celulares y en las redes, pero me parece que nunca sobra la vigilancia. Venga, yo creo que los ciudadanos tienen derecho a vigilar su proceso electoral por todas las formas que estén a su alcance, por todos los canales por los que pueda transitar esa vigilancia. Yo sí apoyaría pues una vigilancia de todo tipo sobre el proceso. Yo creo que tenemos un sistema electoral. Yo quiero insistir en el caso de 2006. Una diferencia de menos de 1 punto, de medio punto. Hicieron una muestra de secciones. Se abrieron creo que fue el 30 y tantos % de los paquetes. Se revisó todo lo revisable que había que hacer, y sistemática y reiteradamente se encontraba que el medio punto se sostenía. Un sistema electoral que puede dar ese grado de precisión es un sistema electoral de lujo. Tenemos un sistema electoral impresionante, efectivamente caro, que tiene 2 condiciones muy, muy importantes y quiero señalarlas aquí. El tamaño de la sección electoral, 1.200 electores. Tenemos la enorme cantidad para que aquel que quiera fabricar un fraude tiene que corromper una enorme cantidad de personas. Y segundo, la vigilancia ciudadana del proceso. Es algo, dos condiciones. Y el padrón electoral. Y el padrón electoral, ¿no? Sí, definitivamente. Paco Sea. Y con lo que lo acompaña, la credencial y todo. Claro, lo demás, ¿no? Bueno, yo primero me apena mucho que los ciudadanos verdaderamente estemos esperando el miércoles para, con descanso, decir gracias a Dios que ya terminaron las campañas. Los spots. Los 35 millones de spots ya no los vamos a tener, y creo que nos tiene que dejar una reflexión. Y esa reflexión habla de que hay que hacer modificaciones muy importantes al COFIPE, de toda esta reforma que se fraguó en la ardidez de algunos senadores. Creo que tenemos verdaderamente que hacer algo al respecto, porque los ciudadanos terminan cansados, los ciudadanos además de todo terminan desilusionados de campañas como estaban diciendo, de esta democracia tierna, de esta adolescente con granos que tenemos como democracia. Ojalá que en los 6 años que venga me empiece a madurar un poco y podamos de verdad ofrecerle al país otro tipo de panorama y podemos ofrecerle otro tipo de campaña, y yo sé que estoy joven y puedo madurar, ojalá como la democracia. Sí, ya lo estaba yo viendo. Un comentario muy breve, perdóname, algo interesantísimo. En el 2006, con otro sistema electoral, con otro sistema de acceso a los medios de comunicación, las preferencias cambiaron, y mucho. ¿Te acuerdas? López Obrador arriba, el otro abajo, y se alcanzaron, se pasaron. En el PREP, ¿no? Con esta genialidad de sistema que inventaron nuestros adorados políticos, nada cambió en la campaña. Entonces, una campaña que no sirve para que cambien las preferencias, ¿para qué sirve? Entonces, esa es una cosa. Ángel Verdugo.
Yo creo que me pongo en una situación hipotética. ¿Qué habría pasado en este proceso electoral si no hubiera estado López Obrador como candidato? No tendríamos este problema. Yo creo que las dificultades o este tipo de problemas no están en el sistema. Yo creo que es una verdad de perogrullo decir la cantidad de elementos de seguridad que tiene el proceso, la credencial. Es decir, eso lo sabemos, se conoce, pero el problema no está ahí. El problema está en una persona que está aferrado en su mesianismo, en querer ser presidente de la República. Jamás va a entender y mucho menos a aceptar que los ciudadanos mexicanos lo rechazan. Si él no sabe por qué, que vaya y pregunte, que pueblee, que promueve. No, sabes perfectamente que estoy diciendo lo correcto, ¿verdad? Entonces, ese es el problema en realidad, no es el sistema. Yo espero que el 2018, pues ya esto que eufemísticamente llaman las izquierdas, que no son las izquierdas, eso es una soberana exageración y mentira, ni el PRD, ni el PT, ni Movimiento Ciudadano están a años luz de lo que realmente es una izquierda como el país la requiere en estos momentos. Eso es lo que pensaría yo. Pepe, buen día. Bueno, yo creo que a partir del miércoles los protagonistas de los siguientes días tienen que ser las autoridades electorales y sobre todo los ciudadanos. Ninguna seguridad mayor que sean ellos los que salgan a la calle, los que tomen el proceso en sus manos, los que lo vigilen, lo supervisen y sobre todo los que voten, y van a votar muchísimos. Esta no creo que vaya a ser una elección de abstención alta. Y dicho esto, a mí me gustaría destacar una cosa adicional y es el IFE, la institución electoral. Creo, esa es mi opinión, hoy la veo mucho más ágil, más eficaz y más eficiente que en 2006. Vamos a tener, a diferencia de hace 6 años, resultados la misma noche de la jornada electoral. 11:45 de la noche. 11:45, a diferencia de hace 6 años que nos fuimos, que fue hasta el martes o miércoles. Luego, hay recursos, en caso de que haya dudas sobre el proceso, para abrir las casillas y tener conteos voto por voto. Cuando ha habido impugnaciones, dudas o cuestionamientos sobre la limpieza y la imparcialidad de la autoridad electoral, el IFE salió y pidió a los candidatos un pacto de civilidad y trató de comprometerlos a que todos acepten el resultado. En fin, me parece que es una institución que ha sido ágil, eficiente y eso nos tendría que dar gusto. Muy bien, pues llegamos así al final de este último programa antes de la jornada electoral del 1 de julio. El próximo domingo estaremos aquí en Cadena 3 con una transmisión especial. Tendremos presencia en el Instituto Federal Electoral y también aquí en nuestras instalaciones de Mariano Escobedo. Tendremos una mesa en la que estaremos discutiendo, estaremos dando información sobre lo que ha ocurrido, sobre lo que va a ocurrir en la jornada electoral. Tendremos, Ulises, a las 8 de la noche en punto. Con un segundo. Una medición para no violar la ley. Que tiene que ver, decías, es una combinación de encuesta de salida y conteo rápido. Es un anuncio oportuno de resultados, como se hace en todo el mundo. Es básicamente una encuesta de salida. Muy bien. La combinamos con toda la información disponible. Y bueno, estaremos en posibilidades de darle a la ciudadanía en ese momento un anticipo de lo que sucederá después en los conteos distritales, ¿no? El miércoles. Y muy certero. Muy certero, muy certero. Bueno, pues así será el próximo domingo a las 8 de la noche. Los invitamos a que nos acompañen. Tendremos información desde las 8 de la mañana. Tendremos cobertura en el IFE, tendremos análisis a lo largo del día. Le estaremos dando información. Todo lo que resulte importante desde el punto de vista de interés público con la opinión de todos los colaboradores de Grupo Imagen Multimedia. Muchísimas gracias por haber seguido esta transmisión. Estuvimos en vivo desde la Ciudad de México. Soy Pascal Beltrán del Río. A nombre de todo el equipo le doy las gracias de todo el panel. Gracias a todos. Gracias a usted por habernos seguido en casa. Próximo domingo, no lo olvide, estaremos con toda la información del proceso electoral aquí en Cadena 3. Muchas gracias. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.